Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues como ya estamos en esta época del año, he hecho un recopilatorio de casos que ocurrieron en Navidad. Por desgracia, uno de ellos todavía no está resuelto, así que dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy nos lleva hasta diciembre de 1999, una fecha muy emocionante por la llegada del nuevo milenio. Para Crystal Surlis, de 10 años, era más especial aún, ya que se acababa de mudar con su familia desde Kansas a la tranquila ciudad de Del Río, en Texas. Muy cerca de ella residía Kaylin Harris, su mejor amiga. Katie, como todos la llamaban, era una simpática adolescente de 13 años, muy querida, que vivía con sus padres y hermanos. El 30 de diciembre, como la familia de Crystal seguía ocupada con las cosas de su traslado, dejaron que la pequeña se quedara a dormir en la casa de Katie. Durante un buen rato, las chicas estuvieron en su habitación hablando de cantantes como Britney Spears, hasta que de repente tuvieron una pequeña discusión. El cuarto de Katie tenía una litera y las dos querían dormir en la parte de abajo. Finalmente, Crystal accedió a quedarse con la cama de arriba, pero lo que menos podían sospechar las dos amigas es que esta decisión marcaría su destino. El 31 de diciembre de 1999, un hombre se despertó abruptamente a las 3:30 de la mañana por los golpes que alguien estaba dando en la puerta principal. Al abrir se encontró con una niña cubierta de sangre que tenía las manos puestas en su cuello, así que inmediatamente llamó a emergencias. What is your emergency? I have a little girl just rang my doorbell. La pequeña era Crystal Surlis y tenía una herida en su cuello que no le permitía hablar. Mientras el dueño de la casa se comunicaba con el operador de emergencias, la niña le escribió en un papel que los Harris, la familia de al lado, necesitaba ayuda. Cuando la policía y los médicos llegaron al lugar, encontraron a Crystal en la casa del vecino de los Harris, donde había ido a pedir ayuda. Inmediatamente la niña fue trasladada en helicóptero hasta el hospital de San Antonio por la herida tan terrible que tenía en el cuello. Pam, la madre de la pequeña, fue avisada, ya que tenía que autorizar el traslado de su hija. La mujer quedó bastante impactada por la noticia y tras un largo trayecto en coche consiguió llegar al hospital. Una vez allí, los médicos le comunicaron que alguien había herido a Crystal en el cuello con un arma blanca. Debido a esto, tanto la tráquea como las cuerdas vocales habían sido cortadas. La mujer contó tiempo después que la primera vez que vio a su hija en la habitación de ese hospital, la tristeza le invadió, porque la pequeña estaba rodeada de tubos y no podía hablar. Crystal solo se comunicaba con papel y lápiz. Lo primero que le preguntó a su madre fue dónde estaba su amiga Katie, pero la mujer era incapaz de contarle que había sido asesinada. Unas horas antes, mientras Crystal era trasladada en helicóptero, varios agentes de policía hicieron un descubrimiento terrible en la casa de los Harris. El cuarto en el que habían dormido las chicas estaba lleno de sangre y Katie yacía en el suelo sin vida.
Afortunadamente, al resto de la familia no le había ocurrido nada. Los investigadores tenían una cosa clara, y es que Crystal era la única que podía identificar al culpable, ya que los Harris no habían visto ni oído nada. Desde la cama del hospital, la pequeña hizo todo lo posible para dar una descripción precisa de su atacante. Gracias a eso, los agentes elaboraron un boceto del individuo que dio un resultado inmediato. Y es que este sujeto se parecía mucho a Tommy Lynn Sells, un conocido vagabundo de la zona de 35 años. Para estar más seguros, le mostraron a Crystal fotos de diferentes hombres, entre las que se encontraba una de Tommy. La niña, sin ninguna duda, le señaló a él como la persona que había acabado con la vida de su amiga y le había herido a ella en el cuello. El 2 de enero del 2000, los agentes se acercaron hasta el parque de caravanas donde Tommy solía quedarse. Justo en la entrada se toparon con él y como no se resistió, pudieron arrestarle sin incidentes. De hecho, John Allen, el agente que estaba al mando de la investigación, contó que Tommy le dijo lo siguiente: «Me alegro de que me hayan atrapado». Durante el interrogatorio, el individuo confesó que había entrado en la casa de los Harris por una ventana y que su intención con las niñas era quitarles la vida. Pero no solo eso, Tommy acompañó a los agentes hasta la escena del crimen para mostrarles cómo había sucedido todo. La frialdad con la que Tommy describió lo que había hecho dio escalofríos a los agentes, pero el extraño comportamiento de este tipo no terminó ahí. De nuevo en comisaría, siguió dando detalles de otros delitos que había cometido. Según él, durante los últimos 20 años había acabado con la vida de mujeres, hombres y niños. Aunque confesó 22 asesinatos, tiempo después llegaron a contabilizar 70. Así que los investigadores eran conscientes de que habían atrapado a un asesino en serie. Tommy Lynn Sells nació el 28 de junio de 1964 en Oakland, California. Desde muy pequeño tuvo que enfrentarse a la tragedia, ya que vio cómo su hermana gemela, Tammy Jean, moría de meningitis mientras él lograba recuperarse de la enfermedad. Este varapalo le marcó para siempre, y más aún cuando su madre, incapaz de cuidarle, le envió a vivir con su tía Bonnie a Missouri, en la otra punta del país. Parece ser que a los 8 años vivió otro episodio dramático. Por aquella época el pequeño pasaba tiempo con su vecino, un hombre llamado Willis Clark, que diariamente abusaba de él. Cuando detuvieron a Willis, el chico solo encontró refugio en la libertad de la calle y nadie podía contenerle en casa. A los 14, Tommy tomó la drástica decisión de poner tierra de por medio y alejarse completamente de su familia. Sin estudios y sin un oficio claro, se dedicó a trabajar a cambio de comida. Esto le llevó a ser peluquero, granjero, mecánico y hasta mozo de almacén.
En el 85 inició su carrera delictiva, perpetrando toda clase de robos con fuerza y también conduciendo bajo los efectos del alcohol. Tras varios incidentes, fue detenido y condenado a 6 años de prisión y puesto en libertad condicional a los 24 meses. A partir de ahí se le perdió la pista. Era un nómada que no permanecía mucho tiempo en una misma ciudad. Esto hizo que una vez empezados los asesinatos pasara desapercibido para la policía. El primero lo cometió con 16 años. Según su relato, un día entró a robar en una casa y dentro vio a un hombre abusando de un niño. Aquella escena le trajo tan malos recuerdos que decidió acabar con la vida del abusador. Tras el crimen, comprobó que matar le producía un gran placer. Por eso, a partir de ahí, comenzó su periplo criminal por todo el país, que terminó la noche del 31 de diciembre de 1999 en la casa de los Harris. Semanas después de la detención de Tommy, Crystal consiguió recuperar el habla y pudo contar con detalle lo que sucedió la noche de los hechos. Crystal relató a los agentes que la noche de los hechos ella estaba durmiendo en la parte de arriba de la litera y Katie en la de abajo. A eso de las 3 de la mañana le despertó un grito y miró a su alrededor confundida. Como la luz estaba encendida, al pie de la cama pudo ver a un tipo aterrador con el pelo desaliñado, barba y unos ojos que ella describió como llenos de maldad. Según Crystal, el hombre no se dio cuenta de su presencia. De repente vio cómo tapaba con una mano la boca de Katie, mientras que con la otra le acercaba un arma blanca a su cuello que acabó con su vida. Antes de eso, la chica consiguió decir: «Vete a avisar a mamá». Crystal estaba horrorizada, pero se quedó callada. Quería ayudar a su amiga, pero sabía que si se movía, el hombre le haría lo mismo a ella. Segundos después, el tipo se alejó para salir de la habitación. Cuando estaba a punto de apagar las luces, miró a su alrededor por última vez y fue ahí cuando se dio cuenta de que Crystal estaba en la litera de arriba. Tommy fue hacia ella, extendió la mano y le cortó la garganta. Crystal lo que hizo fue tirarse al suelo y hacerse la muerta. Pasados unos segundos, la chica escuchó que la puerta se cerraba, así que se arrastró hasta donde estaba su amiga para ayudarla. Al ver que no podía moverla, salió a buscar ayuda afuera, pensando que el resto de la familia también había sido atacada. Finalmente consiguió llegar hasta la casa del vecino, que llamó a emergencias. Con la detención de Tommy, Crystal se sintió muy aliviada porque pensaba que su pesadilla había terminado. Sin embargo, esto no fue así, ya que 9 meses después se tuvo que enfrentar a él en el juicio. Aunque sabía que su testimonio era de vital importancia para que el hombre fuese encarcelado de por vida, ella estaba muy asustada. El 12 de septiembre del año 2000 comenzó el juicio contra Tommy Lynn Sells. Crystal nunca había visto a Tommy desde el ataque, así que no sabía cómo iba a reaccionar. And then when they called me down, I was like, I'm ready. They said, do you want to walk by him? You could either walk by him or just walk through this door and get on the stand. And I said, I want to walk by him. El día que le tocó testificar, Crystal, de 11 años, le dijo a su madre lo siguiente: «Mamá, no llores, por favor, no llores. Si te veo entre la multitud llorando, me vas a distraer, lo sabes». Ante un jurado conmovido, Crystal relató el horror que vivió la noche de los hechos, mientras que Tommy permanecía indiferente. La niña llevaba puesto un anillo que pertenecía a Katie y que le había dado su familia para que le diese fuerzas.
El juez tuvo que hacer un descanso para que Crystal se recuperara y fuese capaz de seguir con su testimonio. He grabbed the knife and slit her throat. He started walking towards me. Did you say anything to him? Yes. What did you tell him? I told him I'd be quiet. I promise I won't say nothing. I'm not making the noises. It's Katie. Tras unas horas de deliberación, el jurado declaró a Tommy Lynn Sells culpable de asesinato e intento de asesinato. Por esto fue condenado a morir por inyección letal. Este asesino en serie, que logró escapar de la justicia durante 20 años, fue abatido gracias al valor de una niña de 11 años. You, Tommy Lynn Sells, have been found guilty of the offense of capital murder. They decided to give Tommy Lynn Sells the death penalty. Desde ese instante, Tommy Lynn Sells pasó 14 años tratando de recurrir su sentencia. Aún así, la ley nunca le dio la razón y permaneció en el corredor de la muerte hasta el 3 de abril de 2014, día en el que fue ejecutado. Por su parte, Crystal consiguió graduarse, pero nunca logró superar la muerte de su mejor amiga. Según contó en una entrevista, piensa mucho en ella, pero no se permite pensar ni un solo segundo en Tommy. Afortunadamente, su familia hizo que todo fuese mucho más fácil para ella. La joven de la imagen era Nona Carol Dismeyer, nacida el 26 de diciembre de 1985 en Zachary, Luisiana, aunque ella en realidad se crió junto a su familia en Russellville, Arkansas. Hija de Paul y Carol Dismeyer, se puede decir que no le brindaron la infancia que se merecía. Cuando tenía tan solo 10 años, su padre comenzó a abusar de ella y en 1996, después de la muerte del hombre, decidió contárselo todo a su madre. A partir de ese momento, Nona se propuso crear conciencia sobre el abuso infantil, colaborando con diferentes organizaciones y compitiendo en concursos de belleza, sin descuidar, por supuesto, sus estudios. Contestant number 30, Miss Pettit Jean Valley, Nona Dirksmeyer. La madre de Nona se volvió a casar con un hombre llamado Dwayne DePert. En aquel momento, ella estudiaba en la Universidad Tecnológica de Arkansas y, viendo lo estricto que era su nuevo padrastro, decidió mudarse a un apartamento cerca del campus. La joven tenía un novio llamado Kevin Jones. Aunque ambos estudiaban en diferentes puntos del país, continuaron con su relación en la distancia, aprovechando cada minuto que tenían libre para verse. Lamentablemente, en diciembre de 2005, alguien acabó con la vida de Nona de manera brutal después de uno de sus encuentros con Kevin. El 14 de diciembre de 2005, a Kevin le acababan de dar vacaciones en la universidad. El chico iba a pasar las fiestas navideñas con su familia en Dover, a unos 20 minutos del apartamento de Nona. Así que antes de llegar a su casa, decidió hacerle una visita a su novia. Pasada la medianoche, se despidió de ella y se fue, y a partir de ahí nadie más volvió a ver a la joven con vida. Según la versión de Kevin, al día siguiente se despertó tarde y vio un mensaje de texto de Nona. Buenos días, te amo y espero que tengas un gran día. El chico le envió otro mensaje, pero no obtuvo respuesta.
A esto no le dio importancia porque sabía que Nona, además de otros planes, tenía una reunión con una chica de la organización Big Sisters de donde era voluntaria. A las 6, Kevin se ofreció a llevar en coche a Janice, su madre, a una cena de Navidad que tenía con la gente del trabajo. Durante el trayecto trató de contactar con Nona, pero la joven seguía sin responder a sus llamadas. Kevin, ya preocupado, le pidió a su amigo Ryan que mientras él llevaba a su madre a la fiesta, se pasara por el apartamento de Nona para ver si estaba bien. Más que nada porque él trabajaba muy cerca. Sin embargo, lo que vio su amigo le dejó más inquieto aún. Ryan le dijo a Kevin que el coche de su novia estaba aparcado en la calle y la luz de su apartamento encendida, pero la joven no le abría la puerta. Al escuchar esto, Kevin y Janice fueron rápidamente en coche hasta el domicilio de Nona. Una vez allí, la chica seguía sin abrir la puerta, así que Kevin se fue hasta la parte trasera y rompió la puerta corrediza que era de vidrio para poder entrar. Ya una vez dentro, hizo un descubrimiento terrible. En el suelo y sobre un charco de sangre yacía el cuerpo sin vida de Nona. Parece ser que solo llevaba puestos unos calcetines blancos. La reacción de Kevin fue correr hacia ella y abrazarla mientras que su madre Janice llamaba al 911. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, trataron de dar sentido a la escena del crimen. Durante el registro de la casa hallaron algo que fue muy importante para el caso, y es que sobre un mostrador estaba el envoltorio de un preservativo. La autopsia determinó que Nona, de 19 años, había fallecido entre las 10:30 y 11 de la mañana del 15 de diciembre. La chica había sido golpeada fuertemente en la cara con una lámpara de mesa que había en su casa. En la garganta también tenía un corte profundo, además de otros menores alrededor del cuello y los hombros. Aún así, la joven falleció tras ser privada de aire y a pesar de lo que podría parecer, no encontraron signos de abuso. A partir de aquí, los agentes pusieron el foco en Kevin, el novio. Su teoría era que el chico había ido a visitar a Nona la tarde del 14 de diciembre y que al ver el envoltorio del preservativo pensó que le estaba engañando con otro. Como él tenía la llave del apartamento de su novia, a la mañana siguiente entró en él sin avisar y acabó con la vida de la chica. Para que nadie sospechara de él, preparó la escena del crimen y se aseguró de no estar solo en el momento del descubrimiento del cuerpo. Los investigadores interrogaron a Kevin, quien estaba conmocionado y disgustado por su acusación. Desde el primer momento, el chico negó cualquier participación en la muerte de su novia y para demostrarlo consintió someterse a una prueba de polígrafo. Sin embargo, falló dicha prueba, lo que llevó a que los detectives no tuvieran ninguna duda sobre su culpabilidad. I don't remember what day it is today. Your print got put there when she was hit with the lamp. No! Because I didn't do it! 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 Some scumbag did this to my girlfriend and I only get put in jail for it and I didn't do it. Aún así, la investigación continuó durante 3 meses más con el detective Mark Frost al frente. Finalmente, el 31 de marzo de 2006, y tras encontrar sus huellas en la lámpara con la que Nona fue golpeada, Kevin Jones fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Antes de que comenzara el juicio, la defensa solicitó un cambio de lugar, ya que como todos sospechaban de Kevin, pensaron que no tendría un juicio justo. Su solicitud fue concedida y este finalmente comenzó en 2007 en Ozark, a 50 kilómetros de Russellville.
La fiscalía basó sus argumentos en la huella que hallaron de Kevin en la lámpara con la que Nona fue golpeada. Según ellos, el 15 de diciembre de 2005 a las 10:30 de la mañana, Kevin entró por sorpresa en el apartamento de su novia con la llave que tenía y le quitó la vida. Justo antes de esa hora, un testigo le vio subiendo a su coche en Dover, por lo que dieron por hecho que se dirigía al domicilio de la joven. Los registros del teléfono móvil de Kevin confirmaron que a partir de ahí el chico apagó el dispositivo y que no lo volvió a encender hasta 1 hora y media después. El motivo es el que mencionaron los agentes al principio. Cuando el 14 de diciembre fue a visitar a su novia, vio en el apartamento el envoltorio del preservativo y dio por hecho que le estaba engañando. La fiscalía le dijo al tribunal que Kevin preparó la escena después de matar a Nona y según su cronograma salió del apartamento a las 11:15 de la mañana para regresar a Dover. Para ellos, Kevin planeó estar presente durante el descubrimiento del cuerpo con su madre y su amigo como testigos y también para poder contaminar de manera intencionada la escena. Durante el juicio, Kevin declaró lo siguiente: recuerdo que la recogí pensando que podría llevarla al hospital. Me subí encima de ella y levanté sus brazos hacia mí. Me senté allí, recé y esperé que no sucediera lo peor. Por su parte, la defensa destacó varias discrepancias en las alegaciones de la fiscalía y puso en duda la integridad de los policías. El abogado defensor afirmó que todo lo que rodeaba el cuerpo de Nona en la escena del crimen estaba contaminado por los paramédicos y que incluso había huellas dactilares de otra persona desconocida. Además, el asesino habría tenido múltiples cortes y moretones producidos por la lámpara después de agredir a Nona, pero Kevin no tenía ni un rasguño. La defensa también reveló que el examinador del polígrafo no estaba certificado, lo que implicaba que la policía estaba tratando de presionarlo para que confesara. Por si fuera poco, la abuela de Kevin testificó que vio a su nieto el día de los hechos a las 11:30 de la mañana en la gasolinera de la familia. Si ese testimonio era correcto, Kevin no habría tenido tiempo de ir y volver del apartamento de su novia. Con todo esto, el jurado absolvió a Kevin por falta de pruebas. Aún así, después del juicio, el equipo de defensa del chico continuó buscando pistas sobre el asesino. Gracias a esto descubrieron que durante la investigación, el detective Mark Frost sospechó de otro individuo que no era Kevin. Se trataba de Gary Dunn. Este hombre, que estaba en libertad condicional, vivía en la casa que Nona tenía enfrente de la suya. En su momento fue investigado por sus antecedentes, pero como su coartada era sólida y pasó la prueba del polígrafo, la policía acabó descartándole. Más tarde se supo que la coartada de Gary podría haber sido falsa, pero no solo eso. En un giro sorprendente de los acontecimientos, revelaron que tras analizar el envoltorio del preservativo que estaba en la casa de Nona, hallaron ADN de Gary. Por esta prueba, en agosto de 2008, fue arrestado por el asesinato de la joven. En este juicio, la fiscalía alegó que Gary Dunn intentó abusar de Nona antes de acabar con su vida. A esto añadieron que el individuo ya había actuado igual en 2002. En esa ocasión, Gary fue acusado de intento de asesinato y abuso después de atacar a una corredora en un parque de Rushville.
Del cargo de intento de asesinato fue absuelto, pero sí que fue declarado culpable de abuso y sentenciado a pasar 6 años en prisión. En el juicio de Nona testificó la anterior víctima de Gary y lo que contó fue que iba corriendo cuando de repente el acusado, que estaba sentado en un banco, se abalanzó sobre ella y la tiró al suelo. Según su declaración, el hombre comenzó a golpearla con los puños en la cara, en el pecho y las costillas. Afortunadamente luchó con todas sus fuerzas y logró huir de él. Los fiscales no solo basaron el caso en sus antecedentes. Para ellos, lo más importante era que el ADN de Gary fue hallado en el envoltorio del preservativo. Sin embargo, la defensa cuestionó la prueba de ADN por cómo se recolectó esta y por la contaminación que hubo en la escena del crimen y que ya salió a colación en el juicio de Kevin. El proceso de Gary terminó con un jurado estancado. No podían decidir si era culpable o no, así que se llevó a cabo un segundo juicio. Al final el resultado fue el mismo, y es que el jurado tampoco pudo tomar una decisión basándose en las pruebas presentadas. Los fiscales planearon juzgar a Gary por tercera vez, pero finalmente decidieron dejarlo para más adelante, cuando hubiese pruebas sólidas. Debido a esto y para que pudiese ser juzgado en un futuro, le pidieron al juez que desestimara los cargos en su contra, por lo que Gary Dunn volvió a ser un hombre libre. Sin embargo, las noticias sobre este sujeto no terminarían aquí. En diciembre de 2018, una mujer de 40 años y un testigo avisaron a la policía. Al parecer, un hombre se acercó a ella en un aparcamiento y trató de subirla a la fuerza en su vehículo. En ese mismo momento, la policía investigaba otro posible intento de secuestro que tuvo lugar en el campus de la Universidad Tecnológica de Arkansas. Una mujer denunció que un hombre le pidió que saliera de su coche y se fue cuando ella llamó al 911. Las mujeres en los dos incidentes describieron al hombre y el automóvil que conducía, y en ambos casos eran iguales. Gracias a esto, una patrulla de la policía detuvo al coche descrito y casualmente el conductor era Gary Dunn. Gary no negó los cargos de intento de secuestro y exhibición indecente, por lo que fue sentenciado a 15 años de prisión. Tristemente, hasta la fecha, nadie ha sido condenado por el asesinato de Nona Dismeyer. El caso de hoy nos lleva hasta Leeds, la ciudad de Inglaterra donde nació Leanne Tiernan el 27 de septiembre de 1984. La pequeña era la hija menor de Sharon y Michael, quienes para el momento de los hechos estaban divorciados. Debido a esto, Leanne vivía con su madre y su hermana Michelle. Todos cuentan que era un adolescente normal, feliz y amante de la diversión. Le encantaba pasar su tiempo libre con sus abuelos y todos los domingos iba a la iglesia. Además, le gustaba tanto el chocolate que uno de sus tíos le llegó a apodar sobrina con chispas de chocolate. Leanne estudiaba en la escuela secundaria West Leeds y salía con un chico de 19 años llamado Wayne Keeley que trabajaba como asistente de cuidado. Lamentablemente, una tarde de noviembre, Leanne tuvo la desgracia de cruzarse con un monstruo que acabó con su vida de manera brutal. El 26 de noviembre del 2000, Leanne, de 16 años, salió de su casa para hacer algunas compras navideñas junto a su amiga Sarah Whitehouse, de 15 años. Las dos pasaron el día juntas y a las 5 menos 10 de la tarde regresaron a su casa en autobús.
Al llegar a su parada caminaron unos metros hasta que se separaron en Howley Lane para ir cada una a su domicilio. Sarah vio a Lian andando por un camino sin iluminación que atravesaba un páramo boscoso conocido como Howley Gill. Esa sería la última vez que vería a su amiga con vida. Tal y como hacían siempre, cuando Sarah regresó a su casa, llamó a Lian para ver si había llegado bien, pero para su sorpresa nadie sabía nada de ella. En ese momento todos sospecharon que algo andaba mal, ya que el paseo desde Howley Gill era muy corto. La madre de Lian llamó al teléfono móvil de su hija a las 5:20 de la tarde, pero tras varios tonos se cortó. Y lo mismo pasó cuando intentó llamarla por segunda vez. Como es lógico, todo esto aumentó la ansiedad de su familia, ya que no era propio de la chica irse de esa manera y menos sin decir dónde estaba. Lian era una joven extremadamente feliz y segura de sí misma que nunca se había escapado de casa y tampoco había problemas en su núcleo familiar que pudieran explicar por qué querría huir. Por eso lo que estaba sucediendo no tenía explicación. A las 7 de la tarde, Sharon, la madre, denunció la desaparición de su hija a la policía. Inmediatamente el detective Chris Gregg se hizo cargo del caso, y hay que decir que tanto él como su equipo enseguida se pusieron a buscar a la adolescente. Lo primero que hicieron fue registrar el área donde Lian había sido vista por última vez, pero no encontraron nada. A partir de aquí, se involucraron en la investigación 200 oficiales, así como cientos de voluntarios. La policía de West Yorkshire realizó una extensa búsqueda de Lian que llegó a ser considerada la búsqueda más grande en esa zona. Se sabe que registraron 32 pozos, varios desagües e incluso drenaron una sección de 3 millas del canal de Leeds y Liverpool. La recolección de la basura se detuvo como parte de la investigación, cosa que permitió a la policía buscar entre los residuos de todos con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el paradero de la chica. Pero no solo eso, la policía también registró un total de 1.750 edificios y fueron casa por casa en lo que ellos denominaron la Ruta Roja, es decir, la ruta que la policía creía que la chica habría recorrido. Además, esto condujo a la revisión de 800 cobertizos, garajes y dependencias, así como 150 edificios comerciales ubicados en un radio de media milla de Howley Gill. Viendo que esto no daba resultado, los investigadores tomaron muestras de ADN de 140 hombres que fueron entrevistados por la desaparición. El 3 de diciembre, las autoridades recrearon los últimos movimientos de Lian. Para ello contaron con la ayuda de su hermana Michelle y de Sarah, la última persona que la había visto. La policía esperaba que la memoria de alguien se refrescara desde ese día y que se pudieran presentar posibles testigos. Los mismos agentes llegaron a enviar un mensaje de texto al teléfono móvil de la chica. Y es que se sabe que desde su desaparición estuvo apagado, pero el 27 de noviembre se encendió durante un rato. El 4 de diciembre, las autoridades publicaron el boceto de un hombre que, según varios testigos, estaba paseando a su perro en el área de Howley Gill justo antes de que Lian desapareciera. Ante los medios fue descrito como de complexión robusta, con cara redonda y rojiza y con posibles cicatrices. Además llevaba unos jeans sucios, un gorro de lana negro y una chaqueta impermeable de 3/4. Para ayudar en la búsqueda, un empresario local ofreció una recompensa de 10.000 libras por cualquier información que pudiera conducir al regreso seguro de Lian. A esto hay que añadir que una cadena de supermercados comenzó a imprimir la información de la chica desaparecida y puso la foto en todos los cartones de leche que vendían en sus tiendas.
La comunidad quedó tan conmocionada por la desaparición que todos esperaban un resultado positivo. Pero cuando las semanas fueron pasando sin noticias de la chica, se desvanecieron todas las esperanzas de que Leanne regresara sana y salva a su casa. La comunidad quedó tan conmocionada por la desaparición que todos esperaban un resultado positivo. Pero cuando las semanas fueron pasando sin noticias de la chica, se desvanecieron todas las esperanzas de que Leanne regresara sana y salva a su casa. Como siempre sucede en los casos de desaparecidos, varias personas se pusieron en contacto con la policía para reportar que habían visto a Leanne en lugares tan lejanos como Doncaster y Blackpool. Tras investigar estos avistamientos, llegaron a la conclusión de que no se trataba de la chica. 9 meses después de los hechos, Wayne, el novio de Leanne, le suplicó en un programa de televisión que se comunicara con él y que le hiciera saber que estaba a salvo. Pero esto tampoco sirvió para nada. El 20 de agosto de 2001, un hombre llamado Mark Bison estaba paseando a sus perros cuando de repente en la zona boscosa de Lindley Woods descubrió algo. Eran restos humanos que posteriormente fueron identificados como los de Leanne Tiernan. El lugar donde fue encontrada estaba a tan solo 25 kilómetros de su casa y se sabe que en el pasado había sido utilizado como vertedero. Además, en el 92 hallaron los restos de una mujer llamada Yvonne Feet, una trabajadora del amor de Bradford, cuyo caso quedó sin resolver. Lo curioso era que Leanne fue encontrada a 100 metros del sitio donde dejaron el cuerpo de Yvonne. Cuando los agentes y el equipo forense llegaron al sitio donde estaba el cuerpo del adolescente, vieron que este había sido colocado dentro de una funda nórdica de estampado floral. Al abrir dicha funda observaron que el cuerpo estaba envuelto en 9 bolsas de basura de plástico verde atadas con hilo. Además tenía una bolsa de basura negra alrededor de su cabeza asegurada con un collar de perro muy característico. 2 días después, Leanne fue identificada a través de sus huellas dactilares. Fue entonces cuando el detective Chris Gregg anunció que el caso se había convertido oficialmente en una investigación de asesinato. Su nombre en código era Operación Conifer. Tras el hallazgo se supo que Leanne no llevaba ni sus botas ni el abrigo. Tampoco había ni rastro de su teléfono móvil, el paraguas, las llaves y los regalos de Navidad que había comprado la tarde de su desaparición. Según el informe del forense, el cabello de la chica estaba recogido en una cola de caballo y horquillas, el peinado que llevaba cuando fue vista por última vez. Por otro lado, sus manos habían sido atadas con bridas de plástico y cables. Esto último su atacante también lo había puesto alrededor del cuello de Leanne para acabar con su vida, junto con una bufanda de color oscuro que apareció envuelta alrededor de este. Tras un examen exhaustivo, los médicos forenses llegaron a la conclusión de que el cuerpo de Leanne había estado durante bastante tiempo en una nevera o en un congelador. De hecho, creían que había permanecido allí hasta poco antes de ser dejada en la zona boscosa. Esto les llevó a pensar que tal vez su atacante la había guardado como un trofeo o que simplemente había escondido el cuerpo ahí para que no lo atraparan. A partir de aquí, las autoridades recolectaron más de 200 muestras de ADN de familiares, amigos y delincuentes conocidos de la zona. Todo esto con la esperanza de encontrar una coincidencia con las muestras halladas en el cuerpo de la víctima. Por otro lado, con esto también era importante descartar a las personas cercanas a Leanne para que pudieran concentrarse en encontrar a su asesino.
Sin embargo, lo que realmente les llevó hasta un sospechoso fue el collar de perro con el que fue atada la bolsa de basura que Leanne tenía en la cabeza. La policía rastreó a los proveedores del collar para perros y gracias a esto descubrieron que semanas antes de los hechos, un hombre había comprado varios collares similares al que se encontró en el cuerpo de la adolescente. Su nombre era John Taylor, de 44 años, y vivía a tan solo 1.300 metros de la casa de Leanne. John Taylor nació el 27 de agosto del 56 en Leeds. Era repartidor de la empresa Parcel Force y vivía en la misma urbanización que Leanne. John se había ganado el apodo de el hombre de las mascotas al poseer varios hurones, perros y también por vender comida para ellos. Sus vecinos sabían que era un cazador furtivo y que era muy cruel con los animales, ya que tras la caza solía hacerles cosas malas. Se sabe que su esposa se había divorciado de él en 1996, así que para el momento de los hechos vivía solo. Aun sabiendo cómo trataba a los animales, sus vecinos le veían como un hombre normal y confiable. Además, solo había sido arrestado una vez y fue por robar un traje cuando tenía 15 años. La policía comenzó a investigar a Taylor y descubrieron que con frecuencia publicaba anuncios para buscar pareja. Tras acceder a sus registros telefónicos, dieron con los números de varias mujeres con las que había hablado a través de dichos anuncios. La policía entrevistó a estas mujeres y dos de ellas afirmaron que John solía pasear por la zona boscosa en la que apareció el cuerpo de Leanne. A esto añadieron que se jactaba de cazar por allí de manera furtiva. Otra mujer conocida como Señorita D contó a la policía un dato un tanto perturbador. Según ella, a John le encantaba atar a las mujeres y encerrarlas en un armario. Otras mujeres informaron a la policía que este hombre las había atado con bridas y que estaba obsesionado con la esclavitud y los látigos. Pero sin duda el relato más impactante llegó por parte de una exnovia con la que había convivido durante un tiempo. Según ella, terminó su relación con John debido a su fetiche con la esclavitud y porque sentía que estaba siendo abusada por él. La policía le preguntó cómo solía atarla John y ella contó que le ponía las manos a la espalda con bridas. Así fue como encontraron a Leanne. Aparte de las declaraciones de sus exnovias y de la compra del collar, las autoridades tenían muchas pruebas forenses contra John Taylor. Para empezar, algo que no he mencionado antes es que los forenses encontraron en el cuerpo de Leanne pelo de perro. Este pelo fue enviado a una universidad de Texas especializado en perfiles de ADN para perros. A partir de ahí pudieron crear un perfil de ADN parcial. Sin embargo, la policía no pudo comparar este perfil de ADN con el perro de John, porque curiosamente había muerto. Esto les llevó a pensar que el hombre se había deshecho de su mascota para que no pudieran involucrarlo en el crimen. Los expertos forenses también estudiaron la bufanda que apareció en el cuello de Leanne. Y hay que decir que aquí descubrieron algo que fue clave para el caso. En el nudo se había quedado atrapado un pelo que no pertenecía a la chica. Pero desafortunadamente no pudieron obtener un perfil de ADN de la raíz del cabello usando métodos regulares, así que tuvieron que hacer una prueba de ADN mitocondrial. Gracias a esto se supo que ese pelo pertenecía a John Taylor.
John Taylor fue arrestado el 16 de octubre de 2001. Tan pronto como estuvo bajo custodia, la policía trabajó rápidamente para sellar la casa y una sección de terreno baldío ubicado detrás de su propiedad. Durante los siguientes 10 días, centraron su atención en todos los aspectos de la propiedad del hombre y ahí descubrieron que tenía 3 congeladores. Por otro lado, los jardines de la casa de John fueron excavados mientras la policía realizaba su investigación. Durante el registro de la casa, los agentes descubrieron que recientemente el hombre había arrancado todas las alfombras de la casa y las había quemado. Afortunadamente encontraron algunas fibras de nylon rojo de estas alfombras atrapadas en la madera del piso. En el cuerpo de Leanne habían encontrado fibras rojas y al compararlas con las encontradas en la casa de John, vieron que eran idénticas. Esto demostraba una cosa importante y era que la chica había estado en la casa de ese hombre antes de su muerte. Pero esto no era lo único que le incriminaba, porque en su casa también hallaron un lote de cuerda igual al que había sido utilizada para atar a Leanne. Y lo mismo sucedía con las bridas y las bolsas de basura. Durante el interrogatorio, John admitió que había secuestrado a Leanne. Según él, llevaba varios años sin ir por la zona de Howley Gill hasta el día de los hechos. Esa tarde vio que Leanne pasaba muy cerca de él, así que impulsivamente extendió la mano, le agarró del brazo, le puso una chaqueta por la cabeza y una vez atada le obligó a caminar hasta su casa. Cuando la policía le preguntó por qué se había llevado al adolescente, él contestó que no lo sabía. Ya en su casa, John obligó a Leanne a entrar en su habitación y a subirse a la cama. Ella luchó tanto que en un momento dado se cayó de la cama y se golpeó la cabeza con el suelo. Tras el golpe, John pudo comprobar que había fallecido, por eso insistió ante los agentes que su muerte había sido un accidente. El hombre añadió que en ese momento entró en pánico y que por eso enterró su cuerpo en el bosque. Pero obviamente las autoridades no creyeron la versión de John. Ellos estaban convencidos de que este individuo se había llevado a Leanne para abusar de ella. Su teoría era que la joven tenía una venda en los ojos y que cuando ésta se deslizó, John decidió acabar con su vida poniendo unos cables en su cuello para que no pudiera identificarle. Aunque John afirmó que había transportado el cuerpo de la chica hasta el bosque poco después de lo sucedido, la policía creía lo contrario y que la había dejado en uno de los congeladores de su casa. Durante el interrogatorio fue presionado sobre el asunto hasta que finalmente admitió que en realidad no se había deshecho del cuerpo inmediatamente. Lo que les dijo fue que había enterrado a Leanne bajo unas tarimas de madera que había en su jardín y que luego movió el cuerpo para guardarlo dentro de su sofá. El 15 de febrero de 2002, John Taylor hizo su primera aparición en la corte. Allí se declaró culpable del secuestro de Leanne Tiernan de 16 años. Sin embargo, no quiso declararse culpable del cargo de asesinato. El 8 de julio de 2002 comenzó el juicio contra John Taylor y aquí sí que se declaró culpable del asesinato de Leanne. El proceso fue bastante rápido y fue sentenciado ese mismo día a una pena obligatoria de cadena perpetua. Durante la sentencia, el juez Astil le dedicó al acusado las siguientes palabras: "Lo que has hecho no solo nos demuestra lo peligroso que eres, sino también tu falta de remordimiento. No estabas por casualidad en esa zona y no actuaste por impulso. De manera premeditada elegiste un lugar apartado esperando la llegada de una joven vulnerable que se adaptara a tus propósitos.
Esto fue tan frío y calculador como se pueda uno imaginar. El sufrimiento que le causaste y el sufrimiento que continúas causando a quienes la amaron simplemente no se puede medir. Debe esperar pasar el resto de su vida bajo custodia. John fue enviado a la prisión de Wakefield y se sabe que después su sentencia cambió de cadena perpetua a simplemente pasar un mínimo de 20 años en prisión. Los agentes que arrestaron a John contaron que probablemente él era el culpable de otros asesinatos sin resolver que se habían producido por la zona. En particular hablaron de Yvonne Fitz, la joven mencionada anteriormente y que fue encontrada en el mismo lugar que Leanne. El detective Chris Gregg declaró lo siguiente: "No creemos que este sea el primer crimen importante que ha cometido. Sentimos que la forma en que este asesinato fue planeado previamente y la forma en la que se escondió y se deshizo del cuerpo fue calculada. No podemos excluir la posibilidad de que haya hecho esto antes". Gregg también le definió como un individuo insensible, frío y astuto que pensó que se había salido con la suya. Cometió muchos errores. Nosotros creemos que mantuvo a Leanne en un congelador de su cocina durante 9 meses. El por qué la sacó cuando lo hizo y se deshizo de su cuerpo en el bosque nunca lo sabremos, porque nunca ha confesado esa parte. La explicación simple que creemos es que su congelador se estropeó. Las personas que solían entrar en esa casa nos dijeron que tenía un congelador vertical que desapareció repentinamente. Eso resume a este tipo: es peligroso. Nunca debería ser liberado de prisión. Como los agentes ya tenían el ADN de John, decidieron compararlo con las muestras encontradas de otros crímenes. Debido a esto, en 2002 consiguieron acusarle formalmente por 2 delitos de abusos. Uno ocurrido en el 88, cuya víctima tenía 32 años, y otro del 89 a una mujer de 21. Cuando John fue interrogado por estos 2 casos, negó su implicación, pero el ADN demostraba que él era el agresor. Así que en un nuevo juicio que se celebró en febrero de 2003, no tuvo más remedio que declararse culpable. Por esto el juez Norman Jones lo condenó a 2 cadenas perpetuas. Tras esto, el detective Gregg declaró que todavía les preocupa que pudiese haber otras víctimas y familias afectadas por las acciones de John Taylor. Hay que pensar que este individuo era repartidor y que viajaba a menudo por todo el país para entregar paquetes y también para responder a anuncios personales. Debido a esto, las autoridades creen que hay una alta probabilidad de que haya otras víctimas por el país y que no solo sean delitos locales. Gracias al trabajo de la policía, el 26 de octubre de 2018, John también fue sentenciado a otra cadena perpetua tras demostrar que había cometido otros abusos. Por su parte, Sharon, la madre de Leanne, describió la situación de vida de su familia como un infierno viviente. Aunque John Taylor ha sido encerrado, nuestra agonía continúa. Nos complace que le hayan encerrado porque no podrá hacer esto a nadie más, pero la vida debería significar la vida. La pareja de la imagen eran Michelle y Steven Andrews, quienes se conocieron durante su etapa universitaria en Minnesota.
Ya en la primera cita se dieron cuenta de que estaban hechos el uno para el otro, así que tras varios meses de noviazgo, el 24 de junio del año 2000 contrajeron matrimonio. Por aquel entonces Steven decidió obtener una maestría, mientras que Michelle comenzó a trabajar en una residencia para personas mayores. En octubre de 2003 dieron la bienvenida a Lucas, su primer hijo en común, y un año después a Steven le ofrecieron un trabajo como gerente de proyecto en una empresa de paisajismo que por sus condiciones no podía rechazar. Debido a esto, la familia al completo se mudó a Fort Myers, en Florida, y se instalaron en una casa de la comunidad de Gateway. Se sabe que Michelle, nada más llegar, consiguió un empleo de nutricionista. Los que conocían a la pareja de 28 años cuentan que eran inteligentes, cariñosos y muy exitosos. A simple vista parecía que su vida era perfecta, sin embargo, ambos vivían con secretos que pronto saldrían a la luz. El 27 de diciembre de 2005, a eso de las 8 de la mañana, una operadora del 911 recibió una llamada un tanto extraña. Al principio parecía que no había nadie al otro lado del teléfono, pero después de unos segundos de silencio, escuchó cómo un niño pequeño decía mamá. 911, what is your emergency? Christmas Cross Sheriff's Office. We've got an open line here with no sound at all. I'm sure maybe the parents are upstairs sleeping. Inmediatamente la mujer rastreó la llamada y gracias a eso consiguieron saber que ésta se había producido desde el domicilio de Michelle y Steven Andrews en Florida. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con una escena que sin duda era escalofriante. En medio del silencio y entre regalos de Navidad abiertos, estaba un niño de 2 años cubierto de sangre que no era suya. Cuando comprobaron que el pequeño estaba bien, le llevaron a la casa de un vecino para seguir revisando la escena. Los agentes subieron a la segunda planta y en el cuarto principal encontraron a Michelle y a Steven sin vida. La habitación estaba llena de sangre y a simple vista pudieron observar que el hombre que estaba acostado en la cama tenía una herida de bala en la cabeza. Michelle, por su parte, estaba tirada a los pies de la cama en una posición grotesca con varios golpes en la cabeza y laceraciones en la frente. Por la forma en la que murieron, pensaron que se trataba de un crimen de rabia e ira. De hecho, la idea inicial fue que el hombre había acabado con la vida de su mujer para después quitarse la suya propia. Pero enseguida descartaron esta posibilidad, porque el arma del crimen no aparecía por ningún sitio. A partir de ahí fueron conscientes de que estaban ante un doble homicidio y que el culpable había entrado por la puerta que daba a la piscina, que estaba abierta de par en par. La autopsia certificó que Steven había muerto por la herida de bala que tenía en la cabeza y que Michelle, a pesar de las heridas, había fallecido tras ser privada de aire. Además, el cuerpo de la mujer les proporcionó más información. Por las heridas en sus manos se pudo saber que había luchado con todas sus fuerzas por su vida y que también había arañado a su asesino. Gracias a esto encontraron ADN debajo de sus uñas. Los investigadores entrevistaron a los vecinos de la pareja y hay que decir que aquí obtuvieron las primeras pistas importantes del caso. Un vecino contó que esa noche escuchó gritos
y otro que en la madrugada oyó el ruidoso silenciador de una motocicleta. Este vecino afirmó que él y su madre vieron al hombre que conducía dicha moto con una chaqueta de camuflaje y la capucha puesta sobre su cabeza. Con toda esta información, los agentes pidieron al resto de vecinos y a los negocios cercanos que les proporcionaran cualquier vídeo de seguridad que tuvieran de esa noche. Tras revisar algunas imágenes, vieron que el motorista desconocido había sido grabado por las cámaras de un 7-Eleven. Esta tienda cercana al domicilio de los Andrews grabó a un hombre encapuchado conduciendo una moto, pero la resolución era tan mala que fue imposible verle la cara. Aún así, los agentes decidieron publicar en los medios de comunicación la imagen del individuo por si alguien podía reconocerle. Otro vecino contó que días antes había visto a los Andrews discutiendo en la entrada de su casa. Al parecer, Steven se había comprado un coche de lujo y aunque tenían un buen sueldo, Michelle no entendía ese gasto tan desproporcionado, sobre todo porque ellos eran bastante ahorradores. A esto hay que añadir que al revisar la casa, los agentes se dieron cuenta de que la relación de los Andrews no era tan idílica como podría parecer. Y es que en la cocina hallaron varias tarjetas de consejeros matrimoniales. Con los testimonios y la revisión de los ordenadores de la pareja, los investigadores pudieron armar una línea de tiempo que se remontaba a una semana antes de los hechos. Según la reconstrucción de los investigadores, una semana antes de los hechos, Michelle y Steven fueron a la fiesta de Navidad que organizaba la empresa del hombre.
La joven de la imagen era Joanna Claire Yates, nacida el 19 de abril de 1985 en Hampshire, Inglaterra. Hija de Teresa y David Yates, tenía además un hermano llamado Chris al que adoraba. Sus padres trataron de darles la mejor vida que pudieron, sobre todo a nivel académico. Por eso, al igual que su hermano, Joanna acudió a las mejores escuelas, hasta que finalmente pasó a la universidad para estudiar arquitectura paisajista. Se sabe que nada más graduarse comenzó un máster, cosa que en 2008 la llevó a conseguir su primer empleo en un estudio de arquitectura de Winchester. Fue allí donde conoció a Greg Reardon, otro arquitecto de 25 años con el que tenía muchas cosas en común. Sus conocidos cuentan que después del trabajo pasaban mucho tiempo juntos, hasta que finalmente hicieron oficial su noviazgo. En el año 2009, Joanna y Greg se mudaron a Bristol porque la empresa para la que trabajaban se trasladó allí. Esto les llevó a dar un paso importante en su relación, y es que en esta ciudad iban a vivir juntos por primera vez. Durante su etapa en Bristol, todo parecía ir bastante bien. De hecho, Joanna aceptó una oferta de empleo de otro estudio de arquitectura con mejores condiciones. Como su nuevo trabajo estaba un poco más lejos, en octubre de 2010, la pareja se cambió a otro apartamento situado en el 44 de Canning Road, una calle del suburbio de Clifton. Tal y como aparece en la imagen, se trataba de una casa grande que estaba subdividida en varios apartamentos y ellos acabaron instalándose en uno que había en la planta baja. Pero lamentablemente esta mudanza no trajo nada bueno, porque en la víspera de Navidad de 2010, alguien acabó con la vida de Joanna de manera brutal en su nueva casa. El 17 de diciembre de 2010 era viernes y Greg decidió que ese fin de semana viajaría hasta Sheffield para visitar a su familia antes de las fiestas navideñas. Joanna, por su parte, se quedaría en el apartamento de Bristol sola, cosa que le daba cierto miedo. Ese día, después del trabajo, la joven estuvo con unos compañeros tomando algo en un pub. Según les contó, su idea era pasar un fin de semana tranquilo, cocinando y viendo películas. Tal y como mostraron después diferentes cámaras de seguridad, nada más dejar el bar, Joanna compró 2 botellas de sidra en una tienda y una pizza en un supermercado Tesco. A su apartamento entró a eso de las 9 de la noche y nunca más fue vista con vida. Durante el fin de semana, Greg trató de comunicarse con Joanna a través de mensajes de texto y llamadas, pero en ningún momento ella le respondió. Al principio pensó que su novia podría estar ocupada o que simplemente su teléfono se había quedado sin batería. Sin embargo, como las horas iban pasando sin noticias de ella, comenzó a preocuparse. El domingo por la noche, el joven regresó a su casa. Lo primero que observó fue que de Joanna no había ni rastro y que la puerta de entrada no estaba cerrada con llave. Por otro lado, se notaba que su gato, que estaba allí dentro, no había sido alimentado. Esto no era para nada normal, así que Greg entró en pánico y llamó a su novia por teléfono. El primer tono ya le indicó que el dispositivo de la chica estaba en el apartamento, por lo que siguiendo el sonido consiguió dar con él. Gracias a las llamadas, Greg encontró el teléfono de Joanna en el bolsillo de su abrigo junto con sus llaves. Además, su bolso también estaba allí. El chico lo que hizo fue llamar a los padres de su novia y cuando estos le dijeron que no sabían nada de ella, denunció su desaparición a la policía. Inmediatamente, los padres de Joanna fueron hasta Bristol para buscar a su hija.
Cuando la policía llegó al apartamento de la pareja, observaron varias cosas importantes. Para empezar, todo indicaba que la noche del viernes 17, Joanna llegó a su casa sana y salva. Esto no solo fue confirmado por las cámaras de seguridad de la zona, sino también por el recibo de la pizza que la chica compró en el supermercado y que estaba en la casa. Lo curioso era que de esta pizza o su envoltorio no había ni rastro. Lo que sí estaba en su domicilio eran las botellas de sidra que Joanna había comprado, pero una de ellas había sido parcialmente consumida. Como he dicho antes, su abrigo estaba en la casa. Esto también llamó la atención de los agentes, ya que llevaba días nevando y las temperaturas en el exterior eran muy bajas. Cuando además comprobaron que la entrada no había sido forzada, dieron por hecho que Joanna había sido secuestrada por alguien a quien conocía. A partir de aquí comenzó una búsqueda incansable de la joven. Los amigos de Joanna publicaron alertas en las redes sociales y su familia, aprovechando la cobertura mediática del caso, hizo varios llamamientos para que la joven regresara a casa con vida. Just everything's all right. And I just want her back. Wherever she is, Joe, my little Joe, come back. And if anybody's got her, don't keep her. Give her back to us. We miss her so much. Pero el 25 de diciembre de 2010 llegó la peor de las noticias. Ese día, una pareja que paseaba con su perro en una zona apartada observó algo extraño entre la nieve. A simple vista parecía ropa enterrada, así que sabiendo que había desaparecido una chica en el barrio, avisaron a la policía. Los agentes que llegaron al lugar comprobaron que lo que había enterrado en la nieve era el cuerpo sin vida de una mujer y que aunque estaba vestida le faltaba uno de sus calcetines. Horas después, y con la ayuda de sus padres, pudieron confirmar que se trataba de Joanna Yates, de 25 años. La joven estaba a menos de 5 kilómetros de su apartamento. Según la autopsia, Joanna falleció tras ser privada de aire lentamente. Además, tenía 43 lesiones, incluidas heridas en la cara, la garganta y los brazos. Aún así, no presentaba signos de abuso. Tal y como sucede en este tipo de casos, los investigadores pusieron el foco en Greg, pero su coartada era sólida como una roca. Tras comprobar que no estuvo en Bristol en el momento de la desaparición de su novia, fue descartado de inmediato. Durante la investigación también entrevistaron a los vecinos de Joanna. Por un lado estaba Christopher Jeffries, un profesor jubilado y dueño del edificio que vivía en el apartamento de arriba, y por el otro la pareja formada por Vincent Tabak y su novia Tanya Morrison, que ocupaban otro de los apartamentos de abajo. Vincent, holandés e ingeniero de profesión, era bastante callado, pero su novia Tanya, más extrovertida, contó que la noche de la desaparición estuvo en una fiesta de trabajo a las afueras de la ciudad. Al terminar, Vincent fue a recogerla, lo que significaba que el chico había estado solo en su apartamento durante un tiempo. Tras este comentario de su novia, Vincent añadió que nunca había hablado con Joanna y que aunque durante unas horas parecía que había estado solo, sí que tenía coartada. Según su testimonio, en el momento de los hechos, había ido al supermercado, por lo que no escuchó ni vio nada raro esa noche. La pareja también contó algo que marcó el rumbo de la investigación, y es que para ellos, Christopher Jeffries, el casero, era un hombre espeluznante que siempre hacía que la gente se sintiera incómoda. Pero no solo eso, además tenía llave de repuesto de todos los apartamentos.
Christopher contó a los agentes que la noche del 17 de diciembre estuvo en su casa leyendo, pero que no había nadie que lo pudiese confirmar. Además, sabía que Joanna estaba sola porque fue el propio Greg quien le contó que él pasaría todo el fin de semana fuera. Los medios se hicieron eco de estas informaciones y señalaron directamente a Christopher Jeffries como culpable. Al poco tiempo, el hombre fue arrestado bajo sospecha de asesinato. Después del arresto, Vincent, el vecino, contactó con la policía para dar más información. Lo que contó fue que la noche de los hechos se dio cuenta desde su ventana que el coche de Christopher Jeffries había sido movido del aparcamiento, cosa que desmontaba el testimonio del hombre, que dijo que había estado leyendo en su casa. La policía decidió incautar el coche de Christopher para buscar restos de ADN, pero tras un análisis exhaustivo no encontraron nada. Unos días después de su arresto y al no tener nada sólido en su contra, dejaron al hombre en libertad. Fue en este punto cuando los agentes tuvieron la sensación de que habían entrado en un callejón sin salida, hasta que de repente decidieron centrar su atención en Vincent Tayback. Es verdad que a simple vista parecía que Vincent tenía coartada. De hecho, había imágenes de él comprando en el supermercado la noche de la desaparición. Pero aún así había minutos que no cuadraban y su actitud era sospechosa. El hombre fue interrogado de nuevo y también tomaron una muestra de su ADN para ver si coincidía con la encontrada en la escena del crimen. Algo que no he mencionado antes es que en el pecho de Joanna y en su ropa hallaron ADN del atacante. Poco después comprobaron que estas muestras coincidían con las de Vincent. Por si fuera poco, los investigadores también encontraron sangre de Joanna en el maletero de su coche. Así que por todo esto, el 20 de enero de 2011, Vincent Tayback, de 32 años, fue arrestado y acusado del asesinato de Joanna Yates. La policía tenía claro lo que había sucedido la noche en la que Joanna desapareció y redactaron una cronología con todos los eventos. Para ellos, el 17 de diciembre de 2010, Joanna regresó a su casa a las 9 de la noche y dejó la comida. Justo antes de que tuviera la oportunidad de cerrar la puerta, apareció Vincent y la sujetó por la muñeca. El individuo tenía la intención de mantener relaciones con ella y al no obtener una respuesta positiva, la estranguló lentamente. Después de acabar con su vida, llevó el cuerpo de la joven hasta su coche, la introdujo en el maletero y regresó al apartamento para recogerlo todo. Se cree que aprovechó ese momento para comer la pizza que la joven había comprado y que tras tirar el envoltorio en un contenedor de la calle, condujo hasta un supermercado con Joanna dentro del maletero. Una vez allí compró varias cosas para asegurarse una coartada con el ticket de compra y las cámaras de seguridad. Al salir de este establecimiento, llevó el cuerpo de Joanna hasta el lugar donde fue encontrado 8 días después. Pero la cosa no quedó ahí, porque luego recogió a su novia Tania de la fiesta, actuando en todo momento con ella de manera normal. Vincent afirmó que era inocente y que las pruebas de ADN eran un montaje de la policía. Pero 3 semanas después de su detención, le confesó al capellán de la prisión que acabó con la vida de Joanna de manera accidental. Esto le llevó a declararse culpable de homicidio involuntario ante la corte. Claramente quería eludir una condena por asesinato. El juicio contra Vincent Tayback comenzó el 4 de octubre de 2011. Los fiscales lo tenían claro, sus motivos tenían un origen sexual.
En este caso hay detalles que salieron a la luz y que por orden del juez el jurado no pudo escuchar. Parece ser que durante el registro de los ordenadores de Vincent, los agentes descubrieron que estaba obsesionado con ciertas imágenes indecentes. En ellas aparecían ataduras y mujeres mientras estaban siendo privadas de aire lentamente. En particular se le veía obsesionado con la imagen de una mujer rubia, delgada y con blusa levantada que se parecía a Joanna. El día de los hechos accedió a estas páginas. También se supo que a espaldas de su pareja, el hombre contrataba chicas de compañía para que fueran con él durante los viajes de trabajo. En su turno de declaración, Vincent afirmó ante el jurado que el viernes 17 de diciembre, Joanna le invitó a entrar en su apartamento haciéndole señas desde la ventana de la cocina. Mientras hablaban, él interpretó que la chica se estaba insinuando, así que intentó besarla. Cuando Joanna se puso a gritar, Vincent le tapó la boca con una mano y con la otra le apretó la garganta para tratar de calmarla. Según su versión, estuvo así durante varios segundos hasta que la chica cayó al suelo sin vida. Ni la fiscalía ni las personas que conocían a Joanna creyeron que ella se hubiese insinuado, y mucho menos que hubiese sido víctima de un homicidio involuntario. Todos tenían claro que el propósito de Vincent era hacer realidad las imágenes de su ordenador que tan obsesionado le tenían. Finalmente, Vincent Tayback fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua con un mínimo de 20 años en prisión. Durante la lectura del veredicto, el juez le dedicó las siguientes palabras: en mi opinión, usted es muy peligroso, mentiroso, deshonesto y manipulador. Cuando entró en su apartamento la noche del 17 de diciembre del año pasado, ni siquiera sabía su nombre y prácticamente no había tenido nada que ver con ella. Usted la privó de aire con la intención, a mi juicio, de matarla. Un acto terrible y malvado cometido contra una mujer joven, vulnerable y desprevenida en su propia casa. Tanto la familia como el novio de Joanna quedaron devastados tras su muerte, pero se sintieron muy aliviados cuando encontraron su cuerpo. Teresa, su madre, declaró en 2017 que la vida para ellos continúa y que siguen adelante, pero que el tiempo no lo cura todo. Pienso mucho en Joe. Teníamos una relación muy cercana, tan cercana como podía ser. Era buena persona. Todos nos sentíamos cómodos a su alrededor y rara vez estaba de mal humor. Solo quiero tenerla conmigo de nuevo.